Hola, en este video vamos a definir la divisibilidad y sus diferentes criterios. Iniciaremos analizando la definición de divisibilidad. Dos números naturales son divisibles entre sí cuando al dividir el primero entre el segundo, el cociente es otro número entero natural y el residuo es 0. Por ejemplo, 833 es divisible entre 49 porque 833 entre 49 es igual a 17, lo que también se puede escribir de esta manera, donde al número 833 se le llama dividendo, al 49 divisor, al 17 le llamamos cociente y el residuo es 0. Existen algunas reglas de la divisibilidad que las utilizamos para determinar si un número es o no divisible entre otro sin tener que hacer todo el procedimiento. Vamos a analizar los criterios de divisibilidad del 2 al 10, aunque no necesariamente en forma ordenada. Por su sencillez, iniciaremos con el criterio de divisibilidad para el número 2. Un número es divisible entre 2 cuando termina en cifra par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Para este caso, el 0 se considera un número par. Así, por ejemplo, el número 384 es un número divisible entre 2 porque termina en 4 y el número 2050 es un número divisible entre 2 puesto que termina en 0 y esto lo convierte en número par. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, si queremos averiguar si el número 867 es un múltiplo de 3, lo que tenemos que hacer es sumar sus cifras, es decir, 8 más 6 más 7, tenemos 8 y 6, 14 y 7, 21. Si el número que obtenemos es un número que es múltiplo de 3, como precisamente ocurre con el 21, esto nos indica que este número es divisible por 3. Si se nos complicara el obtener un número que no pudiéramos identificar con facilidad si es múltiplo de 3, podemos repetir el procedimiento, es decir, sumar ahora 2 más 1 y como vemos obtenemos otro que es múltiplo de 3 precisamente y por lo tanto es una reiteración de que este número es divisible por 3. Si ahora queremos averiguar si el número 1320 es múltiplo de 3, hacemos de nueva cuenta la suma de sus cifras, es decir, 1 más 3 más 2 más 0, de lo cual obtendríamos 1 y 3 son 4 y 2 son 6 y evidentemente el 6 es múltiplo de 3, por lo tanto 1320 es divisible entre 3. Un número es divisible entre 5 si termina en 5 o en 0. Por ejemplo, el número 785 al terminar precisamente en 5, esto nos garantiza que el valor es divisible por 5. Así, por ejemplo, el número 27.960, derivado de que termina en 0, garantizamos que es divisible por 5. Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Por ejemplo, el número 500 que tiene dos ceros en sus últimas cifras es divisible entre 4. Sin importar la magnitud del número, podemos, por ejemplo, como en este caso de un número de 97.654.304, con solo tomar las últimas dos cifras y verificar que se trata de un múltiplo de 4, podemos asegurar que este número es divisible por 4. Por ejemplo, si queremos averiguar si el número 248 es divisible entre 4, bastará con tomar solamente las últimas dos cifras, es decir, 48. Y como nosotros sabemos que 4 multiplicado por 12 es precisamente igual a 48, esto nos garantiza que este número es divisible entre 4. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y además es divisible por 3. Por ejemplo, este número 510 al terminar en un 0 en automático es divisible por 2, porque se trata de un número par.
Si ahora sumamos sus cifras, 5 más 1 más 0, obtenemos 6. Y como el 6 es un múltiplo de 3, esto lo convierte en divisible por 3. Como se cumple la condición de ser divisible por 2 y ser divisible por 3, en automático esto lo hace también divisible por 6. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. Por ejemplo, el caso del número 5000, como sus tres últimos números son ceros, esto quiere decir que el 5000 es divisible entre 8. Para números tan grandes como 97.654.016, bastará con tomar las últimas tres cifras para averiguar si es divisible por 8. Como vemos que resulta el número 16 y el 16 es múltiplo de 8, garantizamos entonces que este número es divisible por 8. Y también para el número 27.088, si analizamos las tres últimas cifras, vemos que obtenemos 88. El 88 es un múltiplo de 8, por lo tanto, este número es divisible entre 8. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es 9 o un múltiplo de 9. Por ejemplo, si queremos averiguar si el número 513 es divisible por 9, sumamos las cifras que lo componen, es decir, 5 más 1, más 3, 5 y 1, 6 y 3 es 9. Como obtuvimos un 9, esto quiere decir que el número 513 es divisible entre 9. Si queremos averiguar si el número 2664 es divisible por 9, sumamos sus cifras, es decir, 2 más 6 más 6 más 4, tendremos 2 y 6, 8 y 6, 14 y 4, esto es 18. Como el 18 es un múltiplo de 9, esto quiere decir que este número es divisible entre 9. Si el número tiene más de una cifra y termina en 0, eso lo convierte en un número divisible por 10. Por ejemplo, 510, 76.980 o 600. Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Por ejemplo, para averiguar si el número 245 es un número divisible por 7, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Tomamos primeramente la cifra de las unidades, es decir, 5, y este valor lo vamos a multiplicar por 2. Evidentemente 5 por 2 es igual a 10. Así que a las otras dos cifras, que en este caso son 24, le vamos a restar precisamente el resultado del doble producto de la cifra de las unidades, que es 10. Así que 24 menos 10, esto nos da 14. Como el número que obtuvimos, 14, es un múltiplo de 7, esto nos garantiza entonces que el número 245 es divisible por 7. Si ahora queremos averiguar si el número 2058 es un número divisible por 7, vamos a repetir el procedimiento. Tomamos primeramente la cifra de las unidades, es decir, 8, y lo multiplicamos por 2. 8 por 2 es 16. Así que a las tres cifras restantes, es decir, 205, le vamos a restar precisamente este 16. Así que si hacemos la resta de 205 menos 16, obtenemos 189. Como no es fácil averiguar si 189 es divisible por 7, podemos repetir el procedimiento. Así que tomamos ahora la cifra de las unidades que quedó, es decir, este 9, y lo volvemos a multiplicar por 2. Obtenemos 9 por 2, esto es igual a 18. Así que a las otras dos cifras que quedaron, es decir, el 18, le vamos a restar precisamente este nuevo 18. 18 menos 18, esto es 0. Como obtenemos este 0, esto nos indica que este número evidentemente es divisible por 7. Es evidente que algunos de los criterios de divisibilidad y sus mecanismos de aplicación parecen complejos. Sin embargo, conocerlos te permitirá resolver una gran cantidad de problemas de la vida cotidiana. Como cualquier otra cosa, la práctica es la única herramienta que te permitirá dominarlos. Mientras tanto, con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.